Visítanos en simmons.com.es y transforma tus noches. Nutella le da un toque único a tus desayunos, porque combina con pan caliente y con banano. Nutella combina con pancacho y con pancakes. Sorprende a tu familia con el sabor único de Nutella. Todos tus desayunos combinan con Nutella. La mejor manera de cuidar tu Toyota es dejarlo en manos de los verdaderos expertos. Solo en los talleres autorizados. Una cosa es saber de calidad, otra cosa es vivirla. Así es la vida de toyotero. Importadora Tomebamba, Casa Vaca, Toyo Costa. En todo el Ecuador, Toyota es Toyota. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al siguiente invitado de la revista de Opinión Democracia, el doctor René Ortiz, ex secretario de la OPEP, ex ministro de Energía. Lo invitamos para analizar la difícil situación que tiene el sector petrolero ecuatoriano. Ha habido inestabilidad administrativa, hay un nuevo ministro, Antonio Goncalves, y hay problemas de por medio. Por un lado, la caída de la producción petrolera, por otro, los problemas en el OCP, el oleoducto de crudos pesados, también problemas en el SOTE, el sistema anterior. En el caso del OCP, la renovación, ¿qué va a pasar? El futuro de la administración del OCP. ¿Qué va a pasar ya con el mandato popular del cierre del bloque 43? A la caída de la producción petrolera se va a sumar la reducción. Es decir, un problema complejo que está entre manos. ¿Cómo enfrentar estos desafíos? Doctor René Ortiz, buen día. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Permítame saludar a su distinguida audiencia y comenzar señalando que la industria del petróleo no se muere. No nos engañemos. No nos engañemos. La industria del petróleo tiene para largo 100 años, 50 años. La de Ecuador, un potencial gigantesco, pero no podemos ser más papistas que el Papa. Si por un lado China sigue produciendo energía eléctrica con carbón, y tiene unas emisiones gigantescas, y la India tiene unas emisiones gigantescas, y Rusia tiene unas emisiones gigantescas, y Alemania tiene unas emisiones gigantescas, porque todavía producen con todos estos, y ese es el cumplimiento de ellos. Ellos son los emisores de emisiones, no los ecuatorianos. Entonces no confundamos el tema de la conservación de la naturaleza, porque la conservación de la naturaleza es cuidado ambiental. Hay que usarle a la naturaleza, hay que administrarle a la naturaleza, pero con cuidado. Ahora, tenemos nosotros un país que vive desde su creación, lo que se conoce geológicamente como zona 1, de alto riesgo. Estamos llenos de volcanes, estamos llenos de ríos, estamos llenos de lluvias en un lado, en el otro lado de las cordilleras. En fin, siempre estamos sujetos, pero al igual el resto del mundo también. Hoy día el huracán está amenazando la parte del Caribe y va a aterrizar en algún lado, en algún momento en México, en Estados Unidos, en alguna parte. Y así se van preparando los monzones en Asia. Todos estamos sujetos a los fenómenos naturales. Así hemos vivido y así nos preparamos todos para vivir manejando el riesgo. En este caso, como usted lo señalaba perfectamente, se ha caído la producción. ¿Por qué? Clarísimo, no hay plata. Esto no es frase mía, esta es frase del presidente Milei de Argentina, no hay plata. Entonces, ¿qué hace un país que tiene la capacidad de utilizar sus recursos para su desarrollo? Tiene que utilizar
las opciones. ¿Cuáles son las opciones que tiene? En este momento, para poner un ejemplo, si tiene un campo Sacha que puede producir 20, 30 mil barriles más, porque necesitamos esos barriles para el desarrollo. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer esto? Si no hay la plata, porque el gobierno ya no tiene la plata, el gobierno no puede seguir imponiendo con los legisladores más impuestos. No puede, ese tipo de abuso no puede tomar. Hay que darle la opción al sector privado. Entonces, Sacha podría pasar directamente en una concesión a ser el productor de los barriles extras que se necesitan para poder generar los dineros que necesita el gobierno para poder atender la demanda social. La demanda social, todos están demandando y los medios cubren con mucha amplitud toda la demanda social, como esta se necesita que llegue para poder arreglar las cosas porque las cosas que nosotros utilizamos en el desarrollo, todas son cosas que utilizan energía de los combustibles fósiles, energía de los combustibles de energía renovables como el sol y el viento, la geotermia. Es decir, si Ecuador es un país bendecido como lo es, con todos estos recursos hay que desarrollarlos, hay que operarlos, hay que administrarlos con cuidado ambiental, hay que administrarlos con respeto, hay que cerrarlos. No se puede cerrar la puerta para no hacer el cambio tecnológico que estamos preparando al planeta. Todo el planeta está preparándose para el cambio tecnológico, pero no podemos cerrar las puertas nosotros a lo que ya tenemos y a lo que podríamos tener, y por supuesto con mejor tecnología, con mejor manejo, pero no hay plata. Si no hay la plata hay que buscar la opción. Y están listos, estos proyectos están listos. Entonces, para ponerle un ejemplo, el OCP. El OCP termina su contrato con la extensión que ha tenido de 191 días y hay que darle una solución. Pasarle, por ejemplo, esa responsabilidad una vez que devuelva el oleoducto, de acuerdo con el contrato, a custodia del gobierno nacional. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional con ese oleoducto? Tiene que operarlo, tiene que administrarlo, tiene que invertir para la desviación natural que estamos tratando de evitar de la erosión regresiva en el río Coca. Ya hay los estudios, pero no hay la plata. Entonces hay que darle la opción al privado. ¿Cuál privado? Cualquiera. Tenemos todas las opciones contractuales disponibles en el Ecuador y una de ellas es la extensión del contrato, por ejemplo. Hay que extender el contrato, pero con condiciones nuevas. Hay condiciones nuevas tecnológicas, hay condiciones nuevas financieras, hay condiciones nuevas sobre la producción. Y ahí se enlaza inmediatamente, acabo de decir, la producción. ¿Se enlaza con qué? Se enlaza con una decisión de una consulta popular mal hecha, una consulta popular totalmente confundida, ¿no? Nadie cierra la casa, ¿no? Dice, ya nadie entra aquí, ya vamos a vivir solitos aquí. No, eso no es prudente, tampoco eso es práctico, simplemente es una locura. Entonces, vamos a cerrar el ITT. Entonces, vamos a tener que revisar esto, porque han cambiado las circunstancias. Porque los países dicen, no estamos pidiendo que se cierre nada de eso, no. Que se haga eso y muchas otras cosas más, pero guardando esa prudencia administrativa, tecnológica, científica, para cuidar el ambiente en el que se desarrolla ese proyecto. Caso concreto, el OCP, caso concreto, el de Coca-Cola Sinclair. Entonces, si no hay quien haga la desviación, por ejemplo, del río, para poder hacer otras obras de contención para la captación de agua para la planta que está a 61 kilómetros de distancia, que no tiene propiamente el riesgo de la erosión directamente, ¿no? El riesgo de la erosión con relación a la casa de máquinas donde se genera la electricidad, ese es si es que no hay agua. Y no hay agua porque no hay cómo captarla, porque está llena las obras de toma de agua y llenas de sedimentos y ramas y árboles y todo eso que ha venido acarreando las lluvias que hemos vivido en estos últimos tiempos. Pero todo esto es fácil de manejar.
El problema es quién hace, quién paga. Claro. ¿Quién paga? Entonces hay que buscar la opción privada y hay que concesionar, así como hemos concesionado carreteras. El oleoducto es exactamente lo mismo. La transmisión eléctrica, el presidente ya la tomó en su campaña presidencial. Ya hablaba de las transmisiones eléctricas, que va a mirar la transmisión. Claro, pues hay proyectos que están parados y están parados porque no tienen plata. Entonces lo mismo ocurre en las telefónicas, lo mismo ocurre en las carreteras. Hay que concesionar, ya todos sabemos que hay que concesionar, que la desviación de la carretera E45, que es la que está sujeta también al problema de la erosión, bueno, pues hay que concesionar. Ya tenemos ejemplos, la carretera que conecta Tulcán con Riobamba, por ejemplo, está concesionada, y así en la provincia del Guayas todas las carreteras están concesionadas y todas las carreteras concesionadas funcionan. Y funcionan porque el elemento regulador, que es el del Estado, no se pierde. El elemento regulador, que es el Estado, está inmediatamente atrás de los concesionarios. ¿Para qué? Para que no hayan baches. A los baches hay que corregirlos, hay que volver a repavimentar, hay que hacer desviaciones, hay que hacer otras obras. En fin, lo mismo que se hace aquí para carreteras se puede hacer para oleoductos. Hay que concesionar tramos de los oleoductos y probablemente esta es la mejor forma en la que el empresario ecuatoriano puede participar, por supuesto, en concesiones pequeñas. Y entonces él cobra la parte que le corresponde. Otro empresario que está manejando la operación siguiente del SOTE o del oleoducto, del gasoducto Xuxupindiquito. Todo esto hay que cambiarlo, la operación. ¿Para qué? Para exigir los cambios tecnológicos y científicos que precisamente se alineen con temáticas tan importantes y que son planetarias como las temáticas ambientales. Doctor René Ortiz, de todos estos temas que usted ha planteado, ¿cuáles debieran ser las prioridades? Porque hay algunos temas, todos importantes. El uno tema del oleoducto, el otro tema de lo que usted dice, las concesiones, el otro la producción petrolera. Es decir, ¿por dónde debiera arrancar el nuevo ministro de Energía? Hay que darle primero el beneficio de la duda. Hay que esperar que se instale. Este nuevo ministro tiene una cantidad de proyectos. Él sabe que no hay plata en la caja fiscal y que su única opción es precisamente el sector privado. Tomemos el ejemplo nuevamente. El OCP ya está funcionando. Es una pequeña desviación para poder funcionar, pero es un parche. Es un parche. Nosotros hemos estado parchando y parchando y parchando. Ya es el momento de cambiar la ruta. Y se pregunta a usted, como su distinguida audiencia, ¿y ya hay el estudio del cambio de ruta? Sí, pero cuesta millones de dólares. Entonces, ¿quién puede hacer? Bueno, divídala en partes, una parte para un concesionario, otra parte para otro concesionario, como una carretera. Igual, el mismo sistema, la misma concepción. Y se hace. Entonces, este ministro, en mi opinión, señor Goncalves, hay que felicitarle y apoyarle. Haga, simplemente, están hechos los estudios, están definidos los conceptos, están definidos los cambios que hay que hacer, están definidas las tecnologías que hay que utilizar. Mire usted, en este instante está utilizando la mejor tecnología en el campo Amistad, con Halliburton. Es extraordinario. El Halliburton promete que va a aumentar, duplicar la producción de gas. Muy bien, fenomenal. ¿A quién hemos tenido que recurrir? Al sector privado. ¿Tiene garantías? Claro que tiene garantías. ¿Tiene capacidad? ¿Tiene experiencia? Claro que tiene experiencia. Entonces, en estos otros problemas de proyectos, en el sector eléctrico, en el sector petrolero, en el sector gasífero, en el sector de telefónicas, etcétera, donde está actuando la empresa estatal, el estatismo, bueno, pues hay que ponerle ya una opción. Algunas de estas operaciones tienen que pasar a manos privadas. ¿Para qué? Para hacer el cambio tecnológico y para que sean operadas, y el ciudadano que consume los servicios de este tipo de iniciativas sea el que viva tranquilo, porque no va a haber apagones, el que viva tranquilo porque va a haber el suficientes combustibles, gasolinas y etcétera. Y la refinería Esmeraldas, por ejemplo, ahí está parada en el sentido de que no ha progresado la idea de que ya no es una idea de ayer, pues, ni de la semana pasada. Esta idea tiene años atrás, que hay que cambiar la configuración de la refinería para meterle una unidad de high conversion, alta conversión, porque los crudos que hay que alimentar, que son los nuestros, son crudos pesados.
¿no? Entonces hay que cambiar eso. Ya sabíamos, ya estaba el proceso encaminado. Pero si está en manos del Estado, cambia el Estado, porque quiero decir con esto, cambia el gobierno, y el otro lo pasa por alto, o se le acabó el tiempo, o declara la fuerza mayor, o declara lo que conocemos en política, que era la disolución del Congreso, del Parlamento, de la Asamblea, parado el proyecto. Hay que volver a empezar. Pero usted ha desanimado a los inversionistas que estaban ya interesados, ahora hay que volverles a animar. Pero las condiciones han cambiado. No pueden ser las mismas. Lo mismo pasa en el campo petrolero. Tenemos todo lo que es el suroriente. El suroriente es una área con unos 5 bloques en donde ya la consulta previa ya se realizó para 4 de los bloques. Falta el 5º. Eso es fantástico, porque en el sentido de poderlo ofrecer a inversionistas extranjeros para que con un contrato de participación puede ser atractivo para ellos el seguir haciendo. Y vea usted que en donde van cerrando la frontera petrolera, como por ejemplo Venezuela, al frente, precisamente en Guyana, le están transformando a Guyana en una potencia gigantesca petrolera nueva. El Ecuador tiene que retomar su capacidad porque tiene el potencial, pero no tiene las capacidades administrativas. No tiene las capacidades operativas, con tecnología, con financiamiento. Se necesitan recursos, como usted ha dicho, la participación, la delegación al sector privado, pero también seguridad, es una de ellas, seguridad jurídica. Si no hay certeza, certidumbre, seguridades, ¿cómo se puede invertir? Sí, usted ha tocado la tecla perfecta. Es la seguridad. Desde el punto de vista de seguridad ciudadana, estamos viviendo un estado de guerra interno. Bueno, va avanzando. Por supuesto, tienen ida y vuelta, pero va avanzando. Y no se ha terminado, porque no se va a terminar, no es fácil de terminar. No lo pueden terminar en un país desarrollado como Italia, no lo pueden terminar en un país desarrollado como Holanda. Escuchaba un reportaje en la Deutsche Welle sobre Holanda. Prácticamente las autoridades estaban como quien dice, renunciamos, no hay cómo combatir el crimen organizado. No hay cómo combatir la corrupción del tráfico de drogas. Entonces el Ecuador avanza en el plano de la seguridad ciudadana. Pero el otro, la seguridad jurídica, sí es muy serio para el inversionista. Ya está el nuevo proyecto, la nueva ley para introducir los contratos de participación. ¿Por qué el contrato de participación? Porque el contrato de participación le genera propiedad al inversionista privado, al inversionista extranjero. Dice, de este bloque, un por ciento es suyo. El resto del por ciento es del gobierno del Ecuador y del Estado ecuatoriano. Ya, pues esto está funcionando en el resto del mundo, entonces que funcione aquí. Entonces tiene que concentrarse en este momento el ministro en estos campos que estando en manos que estando en manos estatales, no van a poder cumplir con los objetivos de aumentar la producción. ¿Por qué? Porque no hay plata en el Estado. Entonces hay que irse por la opción privada. Y no va a venir el BID o el Banco Mundial a decirnos que no lo hagamos con los privados. Porque saben perfectamente que la caja fiscal está seca. ¿No es cierto? Está seca. Entonces lo mismo ocurre en el sector eléctrico y lo mismo ocurre en el sector telefónico. Y todo está en ese estado de situación en que sí tenemos los estudios, ¿y qué sacamos nosotros con los estudios si no tenemos la plata para realizar las obras que nos transformen tecnológicamente, científicamente, a esta nueva era de la información tecnológica? Doctor René Ortiz, mucho se invoca que efectivamente no hay recursos para hacer inversión, pero también se suele recurrir a los planteamientos que escuchamos de una declaratoria de emergencia. ¿Cuánto puede beneficiar o volver a declarar emergencia al sector cuando no hay recursos fiscales? ¿Qué es el punto capital de esto? Ese es el punto central. No hay los recursos fiscales para atender la demanda social. Y la demanda social naturalmente es creciente. La población crece y la población en ese crecimiento pues pasa de un estado de niñez, de adolescencia, juventud, madurez, etcétera. Y en cada uno de estos diferentes estados de crecimiento tiene necesidades sociales distintas y esas no se van a terminar.
Esas aparecen tanto para un país gigantesco y rico como Estados Unidos u otros países que podemos señalar en Europa, como aquí. La diferencia es que nosotros estamos un poquito atrasados en relación con los problemas sociales que tienen estas otras latitudes. Pero la demanda social siempre está ahí. Entonces, ahora toca definir cómo lo hago. O sea, ya desde el punto de vista teórico, conceptual e inclusive político, es cómo lo hago. Y entonces hay que convocar a quienes se oponen a que participe el sector privado, como por ejemplo los sindicatos. Muy bien, hay que hablar con los sindicatos. No hay nada mejor que el diálogo, perdóneme, pero esa es una medida que claramente da señales de que la intención es resolver los problemas sociales. Y no puede haber nadie en el sector laboral de los sindicatos que se oponga a una tesis de resolver los problemas sociales acuciantes que vive el Ecuador. Todos, aquí en el programa suyo, que tengo el gusto de seguirlo con frecuencia, está usted con invitados que van cada uno trazando la ruta de los problemas sociales que vive el Ecuador y la necesidad de atenderlos, pero no hay la plata. Entonces, para poder hacerlo, ahí tenemos lo que acabo de señalar, nueva producción petrolera en el sureste, el extremo suroriental del Ecuador. Y ya están hechos de los 5 bloques, 4 tienen la consulta previa. También hay que tomar en cuenta al sector ambientalista que se ha unido con el sector indígena y que van a protestar sobre la consulta previa ante la Asamblea, creo que el día de hoy, y van a presentar su propio proyecto. Bienvenidos, han preparado un proyecto. Lo que yo he leído de ese proyecto es la coma. Después de la ley de consulta previa, libre e informada, le pusieron una coma. Dice, y consentida, y esto es falso, esto es una violación flagrante del tratado internacional del convenio 169 de la OIT. Y Ecuador es un signatario de ese convenio. Tiene que respetar el tratado. Y el tratado dice que el consentimiento, no, nadie tiene que dar el consentimiento. El consentimiento es prerrogativa del gobierno. Por eso tenemos un gobierno, por eso se elige un gobierno. Ahora, a veces se elige mal, sí, y para eso hay que corregirlo. Y usted sabe que sí se puede corregir y se corrige. Entonces, el grupo ambiental, conjuntamente con el grupo indígena, tiene que aprender, porque esto hay que leerlo, hay que leer lo que se llama la letra pequeña. Y en la letra pequeña están las resoluciones a las que puede llegar. ¿Por qué? Porque la consulta previa, bien informada, como está planteada en el Tratado Internacional, esa ya ha sido implantada en el Ecuador, ya se la ha hecho. Lo que sigue faltando es la ley, pero ya se la ha hecho desde el punto de vista de voluntariedad, tanto de la una parte como de la otra, del gobierno como del empresario que invierte para cualquier actividad, no solamente la petrolera, no solamente la gasífera, no solamente la eléctrica, no solamente la telefónica, no, todos están bajo el mismo paraguas ambiental de esta ley de consulta previa libre e informada. Inclusive se puede decir que sea bien informada, que es un calificativo, bueno, pero sigue siendo informada. Pero no hay consentimiento, es decir, ellos no pueden vetar. La ley que están planteando no puede vetar la prerrogativa del gobierno nacional de llevar adelante la consulta previa para cualquiera de estos tipos de proyectos sociales que tengan su relación con el ambiente. Ahora, para recuperar la producción petrolera, usted señalaba la optimización, la apertura al sector privado. Sin embargo, esto va a tomar su tiempo. Y mientras tanto, el Ecuador deja de recibir con esa escuálida caja fiscal menos recursos del sector petrolero. Bueno, hay formas también. Es decir, nosotros hemos hecho y están funcionando los proyectos. ¿No? Claro, tienen críticas y tienen todo eso, está bien. La gente tiene que ser libre para poder expresarse y criticar. Lo importante es que critiquen con conocimiento, ¿no? Es decir, siguiendo el debido proceso. Señalaba el campo Sacha, porque el campo Sacha está ya en producción, es un campo que está produciendo. Lo que hay es que aumentar la producción, pero para aumentar la producción hay que invertir y lamentablemente no hay la plata. Entonces,
también se pensaba en la administración del presidente Moreno, con mi persona a la cabeza de este ministerio, se pensaba en Sacha. Y se pensaba en Sacha mediante una figura, una modalidad jurídica. Y igual en el gobierno siguiente. Y en este igual. Entonces, pero háganlo, porque ya está listo. Es cuestión de tomar la decisión, y esta decisión la tiene que tomar el nuevo ministro de Energía, naturalmente. Y si él necesita todos los apoyos internacionales para poder embarcarse, perfecto, bienvenidos, para que esto salga bien, porque lo que a nosotros nos interesa es que salga bien, que se llegue a aumentar la producción, porque los precios están buenos. Hoy día la cotización está en 83 el WTI, perfecto, y está con la tendencia a la alza. Y lo que yo leo internacionalmente de lo que está pasando, los precios van a seguir subiendo. Y la demanda va a seguir subiendo. Se necesita para el 2025 más o menos 1.900.000 barriles extras. ¡Ey! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Se necesita 1.900.000 extras. Y dice, ¿de dónde va a venir esto? Y dice, bueno, de los Estados Unidos pueden llegar como 100, porque es un gran productor de Estados Unidos. Sí, pero el resto tiene que venir de los productores. ¿Cómo? Los de Guyana, dice, están hablando, que es el nuevo ícono de la industria petrolera moderna, subcontemporánea. Guyana, claro, tiene primero una relación con compañías privadas de un tamaño gigante. Invierten y le van a transformar, como le han transformado a muchos otros países en África, convertidos hoy en productores importantísimos de petróleo, y seguirán habiendo. En Namibia, en África, entra también en el nuevo corredor de las compañías nuevas que están produciendo, que están explorando para producir petróleo, gas natural. Es decir, los combustibles fósiles van a estar con nosotros por los próximos 50 años. Por eso en la COP28 en Dubái el año pasado se cambió el texto de la sostenibilidad y se habla de la transición energética sostenida, inclusiva, y la inclusividad es con los combustibles fósiles. Ahora, doctor Ortiz, ese contrasentido en el caso ecuatoriano, los precios suben y el Ecuador oferta menos crudo. Es decir, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para vender más crudo? Claro, ese es el punto. Y ese también está asociado con la refinería de Esmeraldas. Ya sabemos lo que se iba a invertir en esa refinería. Era aproximadamente 2.500, 3.000 millones de dólares con un contrato de concesión por el cual la compañía que hace toda la transformación de Esmeraldas para poder tomar el crudo ecuatoriano, convertirlo en combustibles y restar todas las importaciones que hoy en día hacemos de combustibles, porque como está la refinería, no produce los combustibles que se necesitan en el mercado. No produce. Esa es una realidad. Tiene que traerlos del extranjero, las naftas de alto octanaje, y mezclarlas con las de bajo octanaje para poder cumplir con la norma, que llegue la gasolina extra con su ron 85 octanos, o la 95 no tiene problema, porque esa no se mezcla con nada, viene importada directamente del mercado. 95 octanos, esa es la que se vende y se consume en el Ecuador. Y esa tiene un precio internacional, sube y baja también, sí, baja cuando tiene que bajar. Pero lo que estoy señalando es que la refinería de Esmeraldas tiene que ser tomada en este momento como uno de los proyectos principales. ¿Para qué? Para que al aumento de producción, a la mejora de la refinación, se ahorren las importaciones de combustibles del mercado internacional. Y entonces, ahí está la opción. O producimos y exportamos crudo, o producimos y exportamos productos derivados del petróleo, pero con una refinación nueva, en manos de una compañía que es la que puede hacer estas inversiones, y ya están preparadas. Estuvimos a punto de terminar la concesión, y un conjunto de compañías de primera línea, y ahí se paralizó. Y ahí se ha quedado paralizado. Entonces, parece que le tienen miedo. No. A todo este proceso le paralizó, sí, una acción de protección de un grupito de trabajadores de Petroecuador en Esmeraldas, que fue a un juez de los que sabemos, ¿no? Y consiguió la acción de protección. Por favor. Y ahí se paralizó el proyecto. Así se paralizó la fusión de Petroecuador también. Es decir, no hay una conspiración permanente de algunos frentes con los que hay que hablar.
porque con los trabajadores también se habló durante el proceso de fusión y estaban todos de acuerdo, Miguel, del proceso. Y lo mismo el tema de la refinería de Esmeraldas. Entonces aquí también hay que hablar con ellos, hay que hablar con los indígenas, hay que mostrarles los beneficios, porque ellos también están demandando compensaciones económicas justas. La demanda social crece, pero no hay la plata para poder atender esa demanda social. Entonces hay que hablar con ellos para mostrarles los beneficios de esta nueva política que aplicaría este nuevo ministro Goncalves, que ha sido nombrado por el presidente Nuno. La revista de Opinión Democracia agradece la participación al doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas, para hablar sobre estos grandes desafíos que tiene el sector. Grandes desafíos. Muchísimas gracias. Buenos días, muy amable. Antes de cerrar la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia, recordarles que esta tarde a las 16 horas está prevista una movilización en algunas provincias del país. Se ha hablado de 23, al menos en el caso de Quito, se van a cerrar vías en la 10 de agosto, Bolivia, Pérez Guerrero, 18 de septiembre, Asunción, Manuel Arrea, Santiago, 6 de diciembre, Tarqui, Río de Janeiro, Luis Felipe Borja, Estrada, Arenas, el sector de Santa Prisca, la calle Vargas, Matobelle, y la Oriente y la Manabí, debido a esta marcha que confiamos que sea pacífica. Hay vías alternas, la Mariscal Sucre, Simón Bolívar, Viaducto 24 de Mayo, Avenida Velasco Ibarra, Rodrigo de Chávez, Pichincha, Cristóbal Colón y Mariana de Jesús. Confiamos en que si hay esta manifestación a la que hay derecho, pero con respeto al resto, con respeto a los bienes públicos y privados. Y quizás lo más importante es recomendarles, pensemos en el Ecuador, pensemos en la unidad, pensemos también en el deporte, en lo que nos ha unido y no nos ha desunido como la política. Esta noche, 20 horas, Ecuador frente a Argentina. Un gran partido que confiamos, más importante que otras cosas que dañan al país. Cerramos la jornada de entrevistas y debates. La opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene el show de la papaya en Exa FM, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos, muy buen día y que gane el Ecuador. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.